Bien, vamos a estudiar la denominada simetría de una función. Nos dan esa expresión matemática, nada más echar un vistazo, función polinómica de grado 2, y sabemos que su gráfica va a dar lugar a una parábola. Vamos a estudiar la simetría gráficamente y analíticamente. Nos ponemos en situación extraordinariamente sencillo. Mirad, yo sé que alguno posiblemente se va a mosquear, porque estamos acostumbrados a decir que todas las parábolas del mundo son simétricas respecto del llamado eje de simetría. Es decir, si este es el vértice de la parábola, este sería el llamado eje de simetría. Y, por definición matemática, ya sabemos que esa parábola tiene que ser simétrica respecto de su eje de simetría. Pero en términos matemáticos, esa parábola no es simétrica. Repito, que nadie se mosquee. Motivo. Para los matemáticos hay dos tipos de simetrías. Una función puede presentar simetría par, es decir, ser simétrica respecto del eje Y, o puede presentar simetría impar, lo que equivale a decir que es simétrica respecto del origen de coordenadas. Voy a estudiar la simetría gráficamente. Voy a ver si es simétrica respecto del eje Y. Pues no, porque si yo tomo cualquier punto de la parábola, por ejemplo este, si fuera simétrica respecto del eje Y, a la misma distancia debería haber otro punto, que no lo hay. No es simétrica respecto del eje Y. Vamos a ver si es impar, es decir, simétrica respecto del origen de coordenadas. Si yo tomo el origen de coordenadas y cualquier punto de la parábola, por ejemplo el vértice, si fuera simétrica respecto del origen, a la misma distancia debería haber otro punto. No lo hay. No presenta simetría impar. Es decir, aunque nosotros sabemos que esa parábola o la gráfica de esa función que es una parábola, aunque sabemos que es simétrica respecto de su eje de simetría, para los matemáticos no presenta la simetría par ni la simetría impar. No es simétrica ni respecto del eje Y ni respecto del origen. Y para los matemáticos no hay otro tipo de simetría. Consiguientemente, hemos deducido gráficamente que no presenta simetría. Analíticamente, no dispongo de la gráfica de la función. Vamos a ver cómo lo podemos deducir. Mirad, por definición matemática, si una función es par, se ha de cumplir que f de menos x sea igual a f de x. Voy a ver si se cumple esa expresión matemática. Muy sencillo. ¿Cómo hallaríamos f de menos x? Nos vamos a la función y donde pone x ponemos menos x. Me quedaría menos x al cuadrado menos 2 por menos x y más 1. Esta expresión matemática equivale a f de menos x y ha de ser igual a f de x. ¿Cómo hallaremos f de x? Coincide con la misma expresión. Si lo hiciéramos con mucho rigor, donde pone x en la función, ponemos x, obtenemos lo mismo. X cuadrado menos 2x y más 1. Veamos si se cumple esa igualdad. Desarrollo las expresiones. Base negativa, exponente par. Esa expresión al final da x cuadrado. Si la base es negativa y el exponente par, va a quedar positivo. Menos 2 por menos x, más 2x y más 1. Vamos a ver si es igual a esa expresión matemática que ya está simplificada. Igualdad que no se cumple. X cuadrado, si es igual, distinto en ambos miembros, no se cumple la igualdad. No es par. Veamos si es impar. Alguno puede estar pensando, si ya sabemos que no es simétrica, pero lo hemos hecho gráficamente. Yo estoy haciéndolo en el caso en que no disponga de la gráfica. Para que sea impar, vamos a recordar. Una función es impar si f de menos x es igual a menos
f de x. Vamos a aplicar esas expresiones en nuestro caso concreto. ¿Cómo hallaremos f de menos x? Donde pone x pongo menos x. Me queda menos x al cuadrado, menos 2 por menos x y más 1. Vamos a ver si es igual a menos f de x. Nosotros ya sabemos que f de x coincide con la propia expresión. Luego, menos f de x, misma expresión cambiando todos los signos. Menos x cuadrado más 2x menos 1. Desarrollo las expresiones. Base negativa exponente par va a quedar positivo. Menos 2 por menos x más 2x más 1 igual menos x cuadrado más 2x menos 1. Igualdad que no se cumple. Vemos que los términos en x cuadrado tienen distinto signo. No se cumple esa expresión matemática, no es impar, consiguientemente la función decimos que no es simétrica. Ejercicio resuelto.